Gloria a Dios. Quiero ir despacio, ¿verdad? Para que podamos entender la palabra de Dios. No es un tema muy amplio, pero sí muy importante. Amén. Antes de dar el tema, quisiera que fuésemos a la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo 2. Y vamos a leer del verso 7 al 10. Quiero darle un poco de contexto al tema para no herir la sensibilidad de algunos, ¿verdad? Porque el tema es un poquito fuerte. Amén, ¿lo tiene? Jueces capítulo 2, verso 7. Yo creo que si ponemos nuestra mente y nuestro corazón vamos a comprender, amén. Jueces 2:7 dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Verso 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Verso 9. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Goaz. Verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora sí procedo a dar el título, que quizás muchos ya lo saben porque vinieron el martes: Padres inútiles. Tuve que dar contexto porque si lo digo de un solo, ¿verdad?, puedo herir muchos sentimientos, pero traté de ser cauteloso. Digo yo, bueno, puedo todavía cambiar a última hora esta palabra inútil. Puedo cambiarla, pero busqué algo, dije, voy a buscar algo y puse persona o cosa que hace muchas labores, pero que falla en lo esencial. Y le di clic y la primera palabra que me apareció, ¿qué cree que fue? Esta fue la definición. Quiero excusarme, hermanos. Esto fue lo que me apareció. Algo o alguien, usted lo puede buscar de la misma forma, que sirve para muchas cosas secundarias o tribales, pero falla en su propósito principal o en lo más importante. Se le puede llamar de varias formas dependiendo del contexto o el nivel de formalidad. Términos que se expresan que son comunes. Y la primera palabra, inútil. Inútil. Y es la palabra que procede para esta generación de padres que no dieron a conocer su Dios que ellos tenían, o sea, Jehová Dios de los ejércitos, a sus hijos. Si leemos detenidamente, ellos fallan en esto. Entonces, ellos son inútiles en cuanto a esto. Entonces, puede ser, ¿verdad? Aquí es donde me voy a excusar. Puede ser que aquí hayan padres inútiles. O puede ser que no. Puede ser que hayan padres, ¿verdad?, temerosos de Dios en este lugar. A eso yo no lo sé y no lo voy a saber nunca. Solo Dios lo sabe, hermanos. Y no estamos aquí para juzgar a ninguna persona, pero sí para predicar la palabra del Señor con autoridad, porque para eso el Señor nos pone. Entonces, si hay algo que el Señor nos dice a través de su palabra en cuanto a nosotros estamos fallando y tenemos que cambiar de dirección, es necesario, por muy fuerte que lo percibamos o que lo recibamos, es necesario cambiar nuestra conducta. Y si esa generación fue inútil, también en esta generación hay muchos padres. Miren, yo no quiero generalizar en todos los lugares a todos los padres, porque esta cita es para padres que conocen a Dios, ¿verdad? Supuestamente padres que conocen a Dios. A los padres que no conocen a Dios no aplica aquí, porque no pueden enseñar a un Dios el cual no conocen. O sea que este mensaje es para padres cristianos, ¿verdad? Porque usted puede hacer muchas cosas buenas y no se duda de su cristiandad. No se duda de que usted es un hijo de Dios.
pero quizás falla en este tema, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros lo estamos diciendo. Y si anticipa el Día de la Madre, en el cual es un día muy importante, se celebra a las madres, y de antemano les felicitamos. Yo en lo personal creo que, y me disculpan los varones, creo que la madre es más valiente, más esforzada en términos del hogar. Los hombres somos un poco más cobardes, y lo hablo tampoco en términos generales, sino mayormente en nuestra cultura hispana. Siempre que un hispano se encuentra con otro y se hacen amigos y comienzan a contar la historia, hay algo en lo cual coinciden. No siempre, pero en la mayoría de los casos, mi padre nos abandonó. Casi siempre, no siempre, ¿verdad? Y en lo que el padre permaneció ahí fue un infierno, fue un caos, porque quizás el padre era muy malo en cuanto a eso, no sabía cómo educar a sus hijos. En fin, hay muchas cosas que quisiéramos decir hoy, pero vamos al propósito del mensaje, porque ser padre, ¿verdad?, puede ser muy fácil en términos de procreación, pero en los términos bíblicos es una cosa muy difícil, ¿verdad? Entonces, para ser un padre eficaz, lo primero que se necesita para ser un padre eficaz es tener un propósito, no para uno mismo como padre, sino para nuestros hijos. ¿Me doy a entender? Para nuestros hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayor parte de las personas que vienen a este mundo no son concebidas en un propósito o en un plan que los padres ejecutaron, sino más bien fue en un momento de calentura en la juventud que los llevó a tener un hijo, y luego pues tuvieron que casarse y todo eso. No, todos tenemos ese mismo sistema. Aquí no hay casi, son pocos los que hicieron las cosas correctamente. La mayoría venimos de ahí. Yo mismo vengo de ahí. O sea, es un error muy garrafal, pero es muy común. Da vergüenza, pero es la verdad. Si testificamos de dónde venimos, no es para avergonzarnos, sino para darle la gloria a Dios de lo que Dios va haciendo en uno. Y tratar de corregir estas cosas que nosotros mismos experimentamos para que esto vaya transformándose. Porque entonces, ¿en qué estamos? Amén, hermanos. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, la mayor parte de los que están aquí, hermanos, fue producto quizás de la fiebre de alguien. Yo bromeo con mi mamá y le digo, número 11, yo soy el número 11. Yo no creo que me hayan planificado. Que no me vengan con el cuento de que se sentaron y dijeron, establezcamos un proyecto para largo plazo, que sea un pastor de... No, eso no pasó nunca, ¿verdad? Vine así, hermano, ¿verdad? Pero lo que quiero dar a entender es que los hijos no deben venir así, no deben venir de esa forma. Hay una forma correcta en la cual tienen que venir, y la número uno es que los padres tienen que tener un plan, un propósito trazado para sus hijos, y lo voy a contextualizar con la palabra del Señor, porque ahí es donde cobra sentido el mensaje. Yo puedo redondar y dar teorías y pensamientos, pero mientras no mencione la palabra de Dios, hermano, esto no tiene ningún sustento. Amén. Y mire lo que dice en Primera de Samuel, capítulo 1, verso 10, ¿verdad? Para darles algo más amplio, ¿verdad? Está hablando en la vida de Ana. ¿Recuerdan a Ana? Es muy citada acá. Todos los que están acá deberían de conocer la historia de Ana, Elcana, Penina, ¿verdad? Samuel. Amén, hermanos. ¿Estamos acá? Vamos con energía, hermanos, como que si desayunamos, porque eso es bueno, saber que el pueblo está recibiendo la palabra del Señor. En el contexto en el que vamos a leer este verso 10, hay un hombre que se llama Elcana, que tiene dos esposas, y una de ellas pare
pare y vuelve a parir y requepare, y se burla de la otra que no pare, no tiene hijos, ¿verdad? Entonces, ella da hijos y no sé qué número de hijos llevaba cuando Ana viene y hace esta oración, verso 10, 1 Samuel 1:10, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. En lo que quiero usar esta lectura es que ella le está pidiendo a Dios un hijo, y ella ya sabe lo que va a hacer con ese hijo. Hay muchas cosas aquí. Primero, número uno, está el deseo de que ella quiere ser madre, ¿verdad? Porque todos aquí en una cierta edad, ya cuando estamos maduros, queremos conocer nuestra pinta, ¿verdad? Queremos ver a nuestros hijos. Si no es, bueno, aunque estamos en una generación que quién sabe, hermanos. Si estamos en una generación que hay muchos que dan hijos y son muy prematuros, 16, 17, 15 años, y hay otros que tienen hasta 30 años y no quieren tener hijos. Y hay otros que están en la edad correcta y sale embarazada y lo que quiere es abortarla. Entonces estamos en una confusión tremendísima, hermano, en este tiempo, ¿verdad? Pero aquí, en el contexto en el que estamos hablando, ella tiene una necesidad de dar hijos, ¿verdad? Una necesidad de ser madre, ¿verdad? Y también está en los varones la necesidad de ser padre. Esto es bueno. Pero ella no solo se queda en la necesidad de querer ser madre, sino que está la petición de un hijo al Señor con un propósito. Y llama la atención de que ella pide un hijo varón. No es que ella amaba más a los varones que a las niñas. No. Lo que pasa es que pide varón conforme a lo que ella planea para hacer al futuro. ¿Me entiende? Entonces, si usted ve el contexto del versículo, dice: yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y cuando dice no pasará navaja sobre su cabeza, está diciendo que su hijo va a ser un sacerdote. Eso es lo que está diciendo ella, ¿verdad? Entonces pide varón, no porque ella quiera varón en sí, sino porque tiene un propósito para lo que ella quiere. ¿Cuántos planificaron así sus hijos? Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Y qué lindo a la misma vez. Pide un hijo varón, y todos sabemos, ¿verdad?, de que Dios le concede un varón, y justo lo que ella planea para ese varón, justo es lo que ella hace. Se lo dedica a Dios. Después de destetarlo, así como lo dice la Escritura, lo lleva al templo donde está Elí y se lo entrega completamente a Dios. Y es el profeta Samuel. Todos conocen la historia. Fíjense que aquí en esta historia de Ana hay personajes que son conocidos, pero es por Ana. Yo creo que ni Elcana se hubiese escrito en la Biblia si no es por ella. Penina, ni siquiera se conocen los hijos de Penina aquí. No menciona ningún nombre de los hijos de Penina. Y se menciona Penina para contextualizar la historia de Ana. Y es más que evidente que se conoce la historia de Ana y todavía se conoce la historia de su hijo. Hay una historia completa del hijo de Ana. Uno que para mí en lo personal fue uno de los mejores, fue como el que trasladó el tiempo de los jueces al tiempo de los profetas. Él fue juez y también fue profeta en Israel. Y es una persona que estuvo en uno de los periodos más importantes de Israel. Para mí, uno de los mejores personajes que hay en la Escritura, Samuel, un hombre completamente de Dios. ¿Producto de quién? De una madre que planificó, tuvo planes en su cabeza, estableció un propósito para su hijo
y todavía lo ejecutó. O sea, para ser un padre efectivo lo que necesitamos tener es un plan, un propósito para nuestros hijos, ¿verdad? Amén, hermanos. ¿Estamos acá? Número 2, te debes convertir en un maestro. Amén. Cuando nosotros traemos un hijo al mundo, nos convertimos en maestros, no en cualquier maestro, hermanos. Es más que obvio que conocemos el término de qué representa o qué es un maestro. Pero los padres en su maestría no necesitan sacar una carrera teológica de cómo ser padres, de cómo deben de educar a sus hijos, ¿verdad, hermanos? Pero más sin embargo, los padres de hoy en día apelan incluso al internet para educar a sus hijos. Y no me refiero a que le den la tablet y todo eso, sino que los padres de hoy en día buscan en Google cómo ser un buen padre, cómo lograr que tu hijo te ame, cómo lograr que tu hijo te obedezca. Como que si el padre no supiera qué significa eso. Bueno, en verdad que no lo sabe, si lo está buscando es porque no lo sabe. Pero esa es la generación que nos toca vivir hoy. Hoy las personas quieren buscar en el internet todo tipo de información, ¿verdad? Porque no tienen la capacidad de escudriñar por sí mismos en su interior de cómo es que se debe de hacer. Algo que debe de ser innato, hermanos. Sí saben ese término, ¿verdad? Ser padre es algo que ya viene incorporado con nosotros. No hay, ¿verdad?, un manual que nos diga cómo ser padres, a pesar de que Dios en su misericordia nos da la palabra de Él para que nosotros nos orientemos también. Pero si no tuviésemos la palabra, en un caso hipotético, nosotros tendríamos que tener la capacidad, porque viene incorporado en nosotros, de cómo ser un padre. Amén. Todos creo que en algún momento de nuestra vida, ahora que está el internet, hemos visto los animales en términos paternos y maternos, cómo protegen a sus crías, cómo dan la vida por sus crías. Ellos no leen un manual, hermanos. Ellos no leen un manual. Vaya a tocar el ternerito de una vaca recién parida, a ver lo que le pasa. Esa vaca no se sentó a leer un manual de cómo ser madre vaca. Ella ya sabe en su naturaleza, en su instinto, de cómo debe de serlo. Pero el ser humano busca información, ¿verdad?, de cómo debe de ser. Y es algo que tiene que estar dentro de la persona, ¿verdad? Ser maestro, un instinto dentro de nosotros de cómo ser maestros para nuestros propios hijos, ¿verdad? Nuevamente, el libro de Jueces 2:7, estamos ahí. No se me duerma, por favor. ¿Lo tienen? Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Quiero destacar cosas importantes aquí, porque estos padres no es que no tenían a Dios. Estos padres tenían a Dios. Si leemos fielmente lo que dice el texto, dice, y el pueblo había, ¿qué dice?, servido a Jehová. O sea, era alguien que eran personas que conocían a Dios. Usted no puede prestar un servicio a Dios sin conocerlo, ¿verdad? ¿Cuántos sirven a Dios acá? Amén, hermanos. Dice que esta generación de padres servía a Jehová todo el tiempo de Josué. O sea, cuando se refiere a todo el tiempo de Josué, es como en una época o en una generación. Todo ese tiempo de Josué se sabía quién era Jehová, Dios de los ejércitos. Pero en ese tiempo que se sabía quién era Jehová, estaban las personas adultas que eran padres. Todo el tiempo dice de los ancianos que sobrevivieron a Josué, o sea que estuvieron
que fueron contemporáneos con Josué, que vivieron la misma época. Y añade algo aparte del servicio a Jehová, y dice: los cuales habían visto las grandes obras que Jehová había hecho por Israel. No solo era conocerlo simplemente, sino que ellos también habían experimentado algo con ese Dios. Amén, hermanos. Habían experimentado algo con ese Dios. O sea, era algo maravilloso. Era algo maravilloso. Conocían a ese Dios, servían a ese Dios y todavía miraban las maravillas de ese Dios. Pero lo preocupante que está en esta palabra es que a pesar de todo esto, los hijos no conocen a Dios. Y eso llama mucho la atención. Y si usted me pregunta a mí, en el tiempo de Josué, alguna grande cosa que hizo Dios, no sé si recuerdan cuando marcharon alrededor del muro de Jericó, que no tuvieron que hacer nada sino marchar y solo gritaron y cayeron los muros. Para mí eso es una grande obra de Dios, ¿sí o no? Aparte de todas las guerras que ganaron en manos de Josué, Josué es uno de los, se le llama conquistador, porque fue uno de los que derrocó prácticamente que todos los reinos que vivían en esa tierra. Y cuando Jehová le decía: marcha, porque la victoria está en tus manos, él iba y marchaba con todo el pueblo y la victoria estaba en sus manos. Cuando el Señor le decía: no marches, todavía él no marchaba. La generación de Josué fue la que vio cuando, no sé si recuerdan, el ángel apareció con la espada y Josué le preguntó: ¿eres uno de los nuestros o no? O sea, una generación que vio incluso un ángel de Jehová pelear al par de ellos. O sea, conocían a Dios, habían experimentado a Dios, pero los hijos no. Me suena muy familiar hoy en día, porque como dije al principio, no se duda de su cristiandad, no se duda de su servicio a Dios, no se duda de su devoción acá en la iglesia, no se duda de cuando se manifieste el Espíritu Santo a través de usted. Por supuesto que no se duda, hermano, del poder de Dios manifiesto a través de su vida. Pero puede ser un problema de que usted no esté educando a sus hijos en el temor de Dios. Entonces luego se levanta una generación perversa, rebelde, irreverente, irrespetuosa, y la gente se pregunta: ¿por qué será? Porque yo he hecho bien las cosas. Sí, las ha hecho bien, pero para usted. Usted ha buscado a Dios, no se duda de usted. Pero ¿y sus hijos? ¿Los ha dejado por aparte, hermano? La evidencia de hijos que no conocen a Dios, creo que la estamos sufriendo a niveles altísimos dentro del pueblo cristiano. Y no es algo nuevo, hermano, no es algo que se dé ahorita, recientemente, es algo que incluso es bíblico. Yo podría darle un listado de siervos de Dios que sus hijos son un asco. O sea, no es algo nuevo, es algo que viene de antaño, viene desde mucho tiempo. Entonces nosotros debemos de concientizarnos y hacer bien las cosas. Amén. Porque, como dice mi esposa, ¿verdad? Cuando viene un hijo al mundo, Dios lo da 0 millas. No trae nada en su mente, en su corazón. Entonces, si el niño se hace perverso, adivine quién fue. Hay un proverbio que dice, Proverbio 17, 21, dice: el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Yo no creo que un bebé tenga un destino marcado para ser un insensato. Por supuesto que no. A ver, Isaac, levanta a ese bebé en alto. Yo no creo que tenga un destino marcado para ser un delincuente. Yo no creo eso. Para ser un irrespetuoso. Yo no creo eso. ¿De quién es la responsabilidad de que él pueda ser un siervo de Dios?
del Padre, hermano. Son criaturas inocentes que vienen a este mundo. Entonces, viene a nuestras manos una responsabilidad tremenda, hermanos. Lo que pasa es que estamos en una generación que todo le vale, ve liviano todo, no importa. No le importa nada, hermano. Una generación egoísta que no piensa para nada. Una generación que vive sin plan, sin propósito, sin rumbo, desorientada. No sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Vamos de mal en peor, de mal en peor. Me pregunta a mí, no debe de ser así. No debe de ser así. Los hijos que nacen en el pueblo de Dios deben de ser hijos de bien. Hijos que conozcan a Dios también, hermano. Que conozcan a Dios. Amén. No se queda simplemente en el hecho de que usted sea un siervo o una sierva. No solo así, sino que la generación que viene detrás también tiene que ser igual. Pero hay un punto muy importante que ya no lo digo en el contexto de los padres, el cual acabamos de leer, sino lo traigo al presente. Tampoco podemos enseñar a nuestros hijos a conocer a un Dios que ni siquiera nosotros tampoco conocemos. ¿Me doy a entender, hermanos? No podríamos enseñarle a nuestros hijos algo que ni siquiera nosotros mismos hemos experimentado. Y ese es un punto muy importante para este mensaje de esta mañana también. Porque hay muchos padres que en lo personal pienso que no conocen a Dios todavía. Entonces no pueden reflejar a un Dios el cual no conocen. Por lo menos estos padres conocían a Dios, tenían su intimidad con Dios, buscaban a Dios. El único problema es que no le enseñaban a sus hijos. Pero en este tiempo ni siquiera se conoce a ese Dios. Hay muchos que no lo conocen. Entonces, ¿cómo el hijo va a copiar una conducta del cual debe proceder del padre en términos de maestro? No la hay, no existe, ¿verdad? Una cosa es tener una relación verdadera con Dios, ¿verdad? Que eso no garantiza la seguridad de la salvación de nuestra generación, de ninguna manera. Mi propia relación con Dios no garantiza que mis hijos van a ser salvos. No lo garantiza. No lo garantiza, hermanos. Una cosa, hermanos, es orar y que tus hijos te miren. A otra cosa es llevar a tus hijos a la oración contigo, que es muy diferente. Totalmente diferente. Gloria a Dios, hermano, porque usted ora 3 horas, pero no gloria a Dios porque no ora con su familia. Gloria a Dios porque usted traiga a sus hijos a la iglesia, pero esa es una cosa. A que usted le enseñe a adorar a sus hijos a Dios, que esa es otra cosa, muy diferente. Claro, aquí está el detalle, que para enseñar hay que emplear energía, sacrificio, tiempo. Cosa que en el sistema en el que estamos no nos permite, porque estamos en un sistema que nos mantiene entretenidos y ocupados y no hay tiempo para el hijo. Pasa más tiempo, las 10 horas que estamos fuera de casa, porque son 8 horas laborables, una de ida y una de venida, son 10 horas diarias con la babysitting, y luego que se recoge, se está una media hora en carro en lo que llega a la casa con los padres, y luego de que llega a casa se prende la televisión, se le hace cena a los niños, se les atiende, ¿verdad?, en lo que necesitan y todo eso, porque sí, se les cepilla los dientes, se les pone la ropa, se les lava la ropa y todo eso, a dormir. Y la instrucción y el tiempo de enseñanza y el tiempo que debemos de dedicarle para enseñarle quién es nuestro Dios, ¿dónde quedó? Día a día nos levantamos en el mismo sistema.
Y ninguno aquí me va a decir a mí, se va a levantar y me va a decir mentiroso. Porque sabe que no es así. Así es. Así es. Y si tenemos un tiempo con nuestros hijos, es un tiempito ahí, unos 5 minutos. El otro mes nos vemos. Nunca va a aprender algo así, hermano. Entonces vienen los hijos, se van desarrollando, van creciendo y empieza la rebeldía y empieza todo eso y los padres ilusos dicen, no entiendo por qué mi hijo es así, si yo he dado un buen ejemplo. Un buen ejemplo no basta, hermanos. No basta. Se necesita la instrucción. Por ahí hemos dicho, cuando se ha enseñado acerca del evangelismo, que se necesitan 2 cosas para que el mensaje impacte. Uno, que se abra la boca para enseñar el mensaje, y otro es a través del testimonio. Porque si usted va donde quiera que se desarrolle y es una persona ejemplar que da buen testimonio, todo el mundo sabe que usted es una persona, es un ángel. No voy a decir caído del cielo porque ya saben que los caídos del cielo son los que el Señor los despachó. Es un ángel, es un término puro. Pero nunca nadie se da cuenta de que usted tiene a Cristo en el corazón. Adivine cuántos convertidos van a haber ahí. Ninguno. Ahora bien, usted es una persona que propaga el evangelio ahí donde anda. Habla de Cristo, pero tiene un mal testimonio. Adivine cuántos convertidos van a haber ahí. Ninguno. Ahora, si complementa las 2 cosas, adivine cuántos se van a convertir ahí. Todos. Entonces en nuestra casa puede estar pasando lo mismo. Quizás tenemos buen testimonio, pero no hay instrucción. O quizás hay instrucción, pero no hay buen testimonio. Estamos acá, no se me duerme, hermano. Que en la alabanza parece que todo el mundo es eléctrico, pero aquí en la instrucción de la palabra de Dios todo el mundo se duerme, hermano. No sé qué pasa, hermano. Reprenda todo sueño. O levántese, lávese la cara, hermano. Dios quiere instruirlo, hermano. Y cuando ministramos la palabra no estamos para entretenerlo a usted, hermano. Yo no tengo que hacer mímicas aquí para entretenerlo a usted. Yo quiero ser fiel a lo que dice la Escritura y usted tiene que recibirlo tal como es, hermano. Así que no me comprometa a ponerlo a hacer cosas que no tienen nada que ver, hermano. Usted tiene que predisponer su corazón para venir a la iglesia, levantarse con actitud y decir: es tiempo de recibir la palabra de Dios en mi corazón, poner mi corazón, mi mente, mis ojos, enfocarme en lo que vengo. Pero pasa, ¿cómo vamos a enseñar a nuestros hijos si nosotros mismos no somos enseñados? Desde ahí ya vamos pésimo, hermanos. Amén, estamos acá, hermano. No me he enojado, hermanos. No me he enojado. Dios reprenda el enojo. Estoy tranquilo porque cuando hago así, hermano, es que Dios me está dando duro a mí también, no se crea. Pasa la imagen de mi casa también, es que usted es igual que yo, hermano. Aquí ninguno se salva, hermanos. Aquí no hay nadie mejor que el otro. Todos ocupamos de la palabra del Señor. Amén. Quizás yo soy el que más lo necesito. Porque quizás usted tiene 1 o 2 hijos, yo ya voy por 4, hermano. Amén. Así que debemos de enseñar a nuestros hijos en todos los términos. Dice la palabra en Deuteronomio 6:1: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios manda que os enseñe, para que los pongáis por obra, hermano, en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. La palabra del Señor es para ponerla por obra, hermanos, para llevarla a la acción, hermanos,
Si no, no tiene ningún efecto, hermano. Es ahí donde radica el poder de Dios. El poder de Dios no radica cuando todos están moqueando y llorando aquí, no. El poder de Dios radica cuando usted cumple la palabra de Dios. Ahí radica el poder de Dios. Cuando usted es obediente a la palabra de Dios. Es que hay que redefinir el concepto cuando Dios se está moviendo, hermano. Porque muchos creen que Dios se está moviendo solo aquí cuando todo el mundo está cantando enérgicamente. Gloria a Dios, claro que sí, por supuesto. Ni más faltaba que yo esté en contra de eso. Yo mismo soy el que más moqueo aquí, hermano. Pero soy de los que piensan que también Dios se mueve cuando me reprende, que debo de hacer algo bueno, ya sea en mi casa, en mi trabajo, donde estoy. Ahí se manifiesta el poder de Dios. Cuando viene la palabra a mi mente y sé lo que tengo que hacer según la palabra y lo hago, es una manifestación viva del poder de Dios. Amén, hermano. No solo acá. Pero pareciera que es solo acá, hermanos. Nuestra manera, nuestro estilo de vivir, nuestra percepción a veces equívoca de qué es lo que es el evangelio. Dice, para que los pongáis por obra. Aquí en la iglesia casi nada ponemos por obra, hermanos. Yo creo que el 1% ponemos por obra. Obedecemos porque la palabra manda que le alabemos, cumplimos esa parte. Que derramemos nuestro corazón, cumplimos esa parte. Pero lo demás no necesitamos cumplirlo porque aquí todos tratamos de hacer las cosas correctas. Desde que entramos por las puertas de este lugar tratamos de venir con reverencia, amamos a los hermanos, los saludamos. Entonces aquí no toca, toca afuera. Y afuera es donde está el problema. Entonces si está ese problema, por eso hay que redefinir cómo es que entendemos la palabra de Dios. Amén, hermano, ¿sí me doy a entender? Para que las pongáis por obra. Y dice el 2, para que temáis a Jehová tu Dios, primero yo como padre, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Qué dice? Tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Tu hijo, el hijo de tu hijo, generación tras generación tras generación. No solo se quede en lo que yo recibo. Porque ¿qué va a pasar cuando yo no esté acá? ¿Y mis hijos? Conocemos muchos siervos de Dios que sus hijos, hermanos, ni siquiera la iglesia visitan. Andan perdidos. Andan extraviados sin Cristo. ¿Qué está pasando con nosotros, hermanos? Estamos en un tiempo de tanta permisidad. Le permitimos todo a nuestros hijos. Los hijos son los que gobiernan en la casa. Los hijos son los que tienen la autoridad en la casa hoy. Los hijos son los que tienen el control y las riendas de la casa hoy. Y los padres brillan por su ausencia. Los padres brillan por su ausencia, o brillamos por nuestra ausencia, para que nadie se sienta mal. Brillamos por nuestra ausencia. Hay una parte que me cala en una de las películas de la palabra del Señor, una de Jeremías, que el rey Sedequías, o Ezequías parece, no recuerdo bien, si alguien me ayuda, que pues Dios mandó palabra a Jeremías. Y el rey tenía la autoridad para guiar al pueblo. Y la palabra de Dios es que tenían que someterse, ¿verdad?, a Nabucodonosor. No había otra palabra. Y el rey nunca se dio a esa palabra. Pero en la película me gusta cómo sucede esa escena de que ya el rey en la desesperación le dice a Jeremías: es que el pueblo me va a odiar, me va a matar. Y Jeremías le dice: vos sois la autoridad, le dice. Tú tienes el poder de elegir, no ellos. Tú tienes la autoridad. Lo mismo le digo a los padres hoy: tú tienes la autoridad, no ellos. Tú puedes levantarte como autoridad. Dios te la ha dado a ti, no a ellos. Ellos no pueden gobernar sobre uno.
Pero desde pequeñitos, no, hombre, ya se despertaron, hermano. Me gusta esa escena porque a veces hay que despertar, hermano. Ese rey en la escena, les recomiendo, si no tienen nada que hacer hoy, vayan y prendan la televisión y pongan la película de Jeremías. Yo la he visto como 50 veces. Ese rey se tira llorando ante Jeremías. Y Jeremías le dice: tú eres el que tiene la autoridad. ¿Cómo te dejas, un término hondureño, mangonear por estos? Y al mismo tiempo, cuando le está diciendo, Jeremías corre y tira una estatua de un dios que tenía ahí. Y cuando tira la estatua del dios, el rey se sorprende y todo eso. Porque eso es lo que está pasando, hermanos. Como que si no tenemos la autoridad. Y si ya está grandecito y no se quiere someter, pues váyase de acá, amigo. Pero aquí en esta casa, si hacen las cosas correctas, si no le gusta, se me va yendo de acá. No, hermano, pero y la misericordia, mira, hay cosas que nosotros confundimos. Una cosa es el amor de Dios y otra es la tolerancia. Son dos cosas muy diferentes, muy diferentes. El amor de Dios es para todos, hermanos. Pero porque el amor de Dios esté para todos, no está que Dios tolera a todos. Porque Dios está airado con el pecador. Eso es lo que dice la Escritura. Nosotros somos padres, no cabe la menor duda de que amamos a nuestros hijos, por supuesto. Pero si no corregimos, entonces estamos mal. Estamos aborreciendo a nuestros hijos. Para que las pongáis por obra, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, generación tras generación. Mira, hermano, en el mundo en que vamos, todo va así, mire, cambiante. Ha cambiado la moda, ha cambiado los carros, los estilos, marcas, tantas cosas que van cambiando, pero la moralidad no cambia, hermanos. Es la mismita. Así como se instruyó a los hijos hace 100, 200, 300, 400 años, así se debe de instruir al hijo hoy también. Hoy por hoy. El hijo, tanto en antaño como ahora, debe de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si no, la faja, hermano. Pero aquí, míreme, o acá, no le va a dar con el puño abierto en la cara, no, eso no, va a ir preso. Porque los niños de hoy llaman a la policía, hermano. No es que, no le digo que quien manda en la casa es el hijo. Llaman a la policía para que se lleven preso a su padre porque no los deja jugar a la 1 de la mañana. Sí, de veras, no me creen, ¿verdad? Llaman a la policía. Mire, un poco de faja le va a librar de eso, hermano. Los hijos crecen, hermano. Yo noto, y quizás no es bueno que ponga esto porque a veces no es bueno ponerse uno, pero las deficiencias de mi hijo o de mis hijos son lo que yo no he hecho como padre. Y aquí nadie es culpable, sino yo. No podemos culpar a terceras, cuartas personas. Somos nosotros los culpables. Hoy, mientras me levanté, yo hice un experimento. Pues entre más grandes los hijos, menos dicen papá y mamá. Pero cuando están en una edad, como está mi niña Raquel, dicen muchas veces. Y hoy me levanté y dije, yo voy a ver cuántas veces me dice papá. Mire, yo perdí la cuenta, pero le aseguro que pasó de 50 veces. Papá, llevó un libro, ahí está mi esposa de testigo, llevó un libro que se lo leyera. Y yo trataba de ignorarla, pero con propósito, a ver cuántas veces me decía papá. Papá y papá y papá.
Y entonces vine yo y me levanté y le digo, ven, le digo, y le fui, la senté en el mueble y le prendí la televisión. Adivine cuántas veces dijo papá después de ahí. Ninguna. Ninguna. No volvió a decir papá. Hasta ahorita no me había dicho papá. Y es así. Los hijos llegan a la casa, papá, 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 y el papá en la tablet o en el teléfono. Escuchaba a una experta, ¿verdad?, que decía que el papá y la mamá, cuando ha terminado la jornada del día, que llega el hijo, le hace 3 preguntas. ¿Cómo te fue? Bien, le dice el hijo. ¿Cómo estás? Bien, le dice el hijo. ¿Tienes hambre? Sí, le dice el hijo. Y esa es toda la conversación en padre y hijo. Y dígame si no es cierto, que es verdad. Es verdad. 3 preguntas. Entonces el padre se va satisfecho de que el hijo todo está bien. No, con mi hijo todo está bien. Y no va y se sienta a escudriñar qué es lo que está pasando verdaderamente con él. Porque hay hijos que quizás sufrieron bullying en la escuela, ¿verdad? Quizás están pasando un proceso en su edad, pero el padre, con la respuesta corta del hijo, se quedó con eso. Y el hijo se va guardando todo eso aquí. Se va guardando todo eso acá en el corazón. Porque nos dejaron bien con las respuestas. Y es cierto, yo le digo a mi hija Eliana, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. Es lo primero que me dice, bien. Y luego le pregunta, ¿tienes hambre? Sí. Las mismas preguntas. Y esa gente es experta por algo, porque es cierto, como que lo conocen, como que van a la casa de uno, hermano, a estudiarlo. Un tiempo de calidad es lo que se necesita para cada integrante de la familia, para cada integrante de la familia. El hombre tiene que incluso instruir hasta su esposa, hasta su misma esposa. ¿Qué nos dice la palabra así en Timoteo? ¿Qué nos dice Pablo? Que la mujer calle en la congregación y si quiere saber algo, que pregunte a su marido en casa. No lo dice en un contexto que la mujer tiene que estar sin hablar y sin predicar y ministrar. Lo que pasa es que en ese tiempo había un problemita con las mujeres. Todo el tiempo ha estado, pero sí, hombre, dice aquel. Pero el hombre está llamado como sacerdote en la casa. El hombre es la máxima autoridad. Oh, varones cobardes, amén, amén. ¿Verdad que el otro día que estuve predicando y habla en un contexto de que la mujer se sujete al marido? Yo estuve como aproximadamente unos 5 minutos explicando eso y después dice, el hombre ame como Cristo amó a la iglesia. Y solo dije eso y ya pasé al siguiente punto. Y ya cuando íbamos en el carro me dice, ¿cómo sos vos? Me dice mi esposa. Tuviste tanto tiempo en lo del hombre y en lo de la mujer no dijiste nada, estuvimos esperando. Yo creo que yo le doy duro a los hombres, hermanos, porque el hombre es cobarde, hermano. Vamos al siguiente punto. ¿Verdad, hermano Miguel? Tenemos que entender, hermano, ya volviendo en sí. Tenemos que entender que estamos llamados a instruir nuestra casa, ¿verdad? Porque luego pasa que no solo fracasa el hijo, fracasa el matrimonio también. Porque el hombre está llamado a formar su hogar, ¿verdad? A enseñarle a su esposa, a sentarse con ella, ser ejemplo y educarla en la palabra de Dios también. Entonces cuando vienen los hijos es algo complementario, hermano, que no necesita hacer mucho esfuerzo. Es un trabajo en equipo y forma una familia espectacular, hermosa, preciosa, que sirve a Dios en totalidad.
¿verdad? Entonces no fracasa el matrimonio, sino que tiene éxito. Entonces todo comienza por el padre. Todo comienza por el padre. El padre es el canal, la vía donde corren todas las cosas. Amén. Entonces necesitamos entender esa parte. Dios, como he dicho muchas veces, es de generaciones, de padres, pero también de hijos. Amén. Tenemos que ser ejemplo. Tenemos que hablar también. Tenemos que aprender bien cómo ser un maestro. Tenemos que ser maestros nosotros en nuestra casa. Y no necesita, como dije, una preparación, teológica, un curso. Mire, porque la iglesia se apunta para mí en lo personal yo no estoy de acuerdo. La iglesia se apunta para tantas actividades que a veces son innecesarias. Que taller de damas, que viaje de caballeros, amor, eso sí, ¿verdad? Después del culto vamos a planear los hombres. Pero están en taller de cómo ser buenos padres, que taller de cómo descender el Espíritu Santo. Y al final no pasa nada, hermano. Y no pasa nada porque no vivimos genuinamente esa relación con Dios, ¿verdad? Yo cuento siempre de que en mi vida cristiana he percibido que yo tengo fe. Yo digo, yo tengo fe. Pero cuando conocí a un hombre que verdaderamente tenía fe, no como yo pensaba, yo dije, yo no tengo fe. Y cuando vi eso, yo dije, yo quiero esa fe de él. Y entonces el Espíritu Santo lo hace sentir a uno. Entonces dije, conóceme entonces. No viva a expensas de las experiencias de otra persona, hermano. ¿Me entiende, hermano? Usted mismo tiene que conocer a Dios. Yo puedo predicarle cómo va a orar, pero yo no estoy en su corazón para que usted lo derrame delante de Dios. Yo puedo decirle cómo obedecer a Dios, pero yo no soy usted para rendirse en obediencia a Él. Entonces usted mismo tiene que experimentar el poder de Dios con su propia experiencia. Entonces eso va a hacer que usted sea una persona íntegra y genuina. Y luego viene lo otro, que se convierte en maestra o maestro para los demás. No solamente para los hijos, para los demás. Amén. Porque miren este tipo de maestro que para mí es el mejor que ha existido en todos los tiempos, edades y ciclos y todo lo que se pueda nombrar. Jesús en Juan capítulo 13, verso 13 dice así. Preste atención, ya vamos a terminar. Voy por la mitad. Juan 13:13 dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis de lavaros los pies los unos a los otros. ¿Porque qué? Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si que las hicieres. Amén. Para ser un buen maestro hay que saber cómo se hacen las cosas. Porque la palabra del Señor nos dice que en estos últimos tiempos se amontonarían maestros, pero conforme a sus propias concupiscencias, hermano. Y la palabra de Dios dice, no os hagáis maestros a vosotros mismos, porque mayor condenación acarreáis. Porque yo le aseguro, hermano, que todos aquí somos maestros. Todos queremos dar consejos. Una de las cosas que nos falta en este tiempo es el conocimiento. ¿Quién no sabe aquí cómo hacer las cosas hoy en día? Una receta difícil, pon internet, usted puede ser el mejor chef. ¿Cómo construir un barco paso a paso? Vaya a internet y usted se convierte en un ingeniero de barcos.
usted puede hacer lo que sea con tanta información, ¿verdad? Lo mismo pasa en lo espiritual o en lo moral. Todo el mundo sabe cómo se debe de hacer. El problema en este punto es que nadie lo hace. O para no ser genérico, muchos no lo hacen. Pocos lo hacen. Porque según la Escritura Dios puso en nosotros. Todos sabemos qué es hacer el bien y qué es hacer el mal, ¿sí o no? El problema es llevarlo a la ejecución. Ahora bien, para ir cerrando, ¿cómo conocer a Dios, hermanos? ¿Cómo nuestros hijos pueden conocer a Dios? Usted puede obligarlo a lo que sea. Porque yo lo he hecho con mis hijos, yo los obligo para venir acá. En cierta parte está mal, porque tengo que enseñarles por qué venir acá, no obligarlos. Pero es algo que quizás no he entendido por mucho tiempo. Y por eso lo estoy predicando ahora, para que no solo yo lo haga, sino todos nosotros lo hagamos acá. Una cosa es obligarlo y otra cosa es enseñarle. Por eso su hijo viene con la cara larga todo el tiempo, porque no quiere estar acá. Y no le culpo, porque a veces ni el padre quiere estar acá. Entonces, ¿cómo va a querer estar el hijo si el padre no se deleita acá? El padre se duerme acá, el padre se desespera acá, el padre quiere irse de la iglesia lo más pronto posible. ¿A qué hora termine este loco de predicar para irme a hacer lo que tengo que hacer? El padre, en general, hermano, la mayor parte de las personas no quiere lo espiritual. Entonces, si los adultos no lo quieren, ¿dónde está lo que viene? ¿A dónde va a ir a terminar la generación que viene detrás de nosotros? Hay muchas cosas que se han perdido. El otro día mencionábamos que se han perdido buenas costumbres. Antes los niños saludaban a sus tíos, tío, y el tío le decía bendiciones y le ponía la mano en la cabeza. Yo hace tiempo no veo eso, hermano. Años. Se pierden las buenas cosas, las buenas costumbres, ¿verdad? Entonces, los hijos tienen que conocer a Dios, porque si no conocen a Dios, no es que van a vivir desordenadamente, porque quizás, ¿verdad?, eso sea lo de menos importancia. Lo de más importancia aquí en este tema, que si los hijos no conocen a Dios, los hijos van a terminar perdidos. No van a hallar la salvación. Usted va a estar en el cielo y su hijo va para el infierno. Suena duro, pero así es. Suena duro, pero así es. Si no hacemos que nuestros hijos conozcan a Dios, nuestros hijos van a parar en la cárcel, en el infierno y en todo lo que usted pueda pensar negativamente. Pero hablo en términos genuinos, hermanos, de conocer a Dios. Términos genuinos, porque muchos dicen conocer a Dios, pero el mismo Dios va a decir en aquel día, muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera de demonios y todo eso, y el Señor, ¿qué le va a decir? Nunca os conocí. Usa ese término de conocer. Nunca os conocí. Entonces muchos en este tiempo dicen, no, conocemos a Dios, pero ¿qué Dios conoce? Porque tengo ejemplos bíblicos también de personas que supuestamente conocían a Dios y Dios los consumió en fuego. Nadab y Abiú presentaron fuego extraño a Dios porque creían conocer a Dios, y salió fuego de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. En 1 Samuel 2:12 también dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Mire qué corta está la distancia. Présteme atención, ya voy terminando. Qué corta está la distancia. Comencé con Ana, con propósitos para Samuel, ¿verdad? Y dedica a Samuel a Dios, y Samuel, el profeta de Dios en la casa de Dios, y tal como Ana lo predijo, pero en una sola generación ya los hijos de Samuel perversos. Qué terrible, ¿verdad? No pasó mucho. Porque aquí dice los hijos
de Samuel también fueron personas que se perdieron, que se extraviaron. Los hijos de Elí también se extraviaron, se perdieron. Nuestros hijos tienen que conocer a Dios también, hermanos. Tienen que conocer a Dios. Tenemos que ver a nuestros hijos con ojos de amor, de compasión también. Es un alma más. Es una persona más que necesita de Dios. Amén. Quiero terminar con este salmo, un hermoso salmo 78 del 1 al 7. Vamos a leerlo. No voy a explicarlo, solo vamos a leerlo. ¿Lo tiene? Escucha, pueblo mío. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos, las cuales hemos oído y entendido. ¿Que nuestros qué? Las contaron. 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso sus leyes en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos, para que la sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de la obra de Dios, que guarden sus mandamientos. Está lindo, ¿verdad? Está hablando de algo que se conserva de generación en generación. Mi pregunta es, ¿el conocimiento que usted tiene de Dios y la relación que usted tiene de Dios se podría trasladar a su hijo? ¿Se podría, hermanos? Hagámoslo, que ese es el mensaje de esta mañana. Hagámoslo. Amén. Así que póngase de pie, vamos a orar.